Bueno, eh, esta clase, antes de arrancar la clase quiero decir algunas cosas que ya lo vengo diciendo, pero por las dudas, yo sé que hay gente que está haciendo el curso hace un año o 2 años y ya sabe qué se grabó, qué es lo que se está grabando nuevo y demás, pero hay gente que lo está comenzando ahora y lo está viendo de corrido, ¿sí? Por lo cual se cruza con estas lecciones antes de ver otras lecciones que yo ya grabé hace un año atrás y que muchos ya habrán visto, pero bueno, se entiende que algunos no. Por lo cual, yo lo que voy a hacer es, estoy tratando de separar estas lecciones en módulos, las nuevas lecciones, las que estoy empezando a grabar a partir del Archicad 23/24. Como verán, tienen la sigla adelante, que es la B larga para lo que son las lecciones básicas, las lecciones que yo creo que son intermedias y las lecciones como esta, que son lecciones avanzadas. Avanzadas no significa necesariamente de que sean difíciles, significa de que quizá eh, sería interesante poder ver el curso por completo, por lo menos en las lecciones básicas e intermedias, para recién ahí comenzar a ver las lecciones de este estilo, ¿no? Donde ya hay muchas herramientas que están interaccionando entre sí. Y bueno, nada, o sea, que quería hacer esta pequeña introducción para que se entienda de que los conceptos que vamos a ver no son difíciles, pero que sí quizás están más apuntados a los que ya vieron el curso y están viendo estas nuevas lecciones, pero ya tienen conceptos que lo vieron, por ejemplo, en lo que son las lecciones de cómputo y presupuesto. ¿Sí? La idea sería, ahora con esta renovación de clases y de módulos, esta es la primera, que es la de estructuras, ¿sí? También lo digo para la gente que recién está arrancando, elegí hacer el módulo estructural primero en Archicad 23/24 porque es donde tiene las herramientas más jugosas, ¿no? Donde encontramos las nuevas novedades de estos últimos Archicad, por lo cual quizá rehacer las clases de muro cuando no es tan importante porque es casi idéntico, bueno, me parecía de que tenía más sentido hacerlo por acá. Pero bueno, va a suceder lo mismo con los muros, ¿sí? Vamos a tratar de hacer clases específicas de cómputo, presupuesto, etcétera, etcétera, para muros, por más de que sean lecciones que están anteriores a estas en orden. Pero bueno, lo importante es que se entienda y como siempre cualquier duda en Facebook lo vamos a poder resolver. La idea es, esta lección también en base a muchas consultas que me han hecho en su momento, en este año de no grabar, gente que por suerte me manda mensajes privados, por WhatsApp, por el grupo de Facebook, por mail, en el cual, bueno, nada, o sea, consultas relacionadas a cómo hacer esquemas o cómo hacer cómputos que salgan prolijos, ¿no? Que salgan como con la información que uno quiere mostrar, sobre todo en lo que respecta a lo que son los conceptos, ¿no? Los conceptos de obra. Por eso que me parecía interesante hacer como este pequeño esquemita estructural, repito lo mismo de siempre, no tiene nada técnico, ¿no? Es simplemente a efectos de poder tener distintos elementos de Archicad sin importar su medida, sin importar su ubicación, para poder trabajar específicamente con esta herramienta. Acá tenemos lo que sería una pequeña fundación, ¿sí? con ciertas bases generadas con el elemento de columna. Vamos a verlo en la planta. Tenemos estas bases, ¿no? Tenemos lo que sería esta losa que va a ser como de platea de fundación, aparecen como estas vigas eh, que pueden llegar a ser vigas de encadenado, ¿no? Pueden llegar a ser una zapata corrida. Bueno, es indistinto digamos, lo importante es entender el concepto. Y después tenemos en los otros pisos, en los pisos intermedios, tenemos, bueno, ciertas vigas tradicionales, columnas, losas y algunos tabiques también de hormigón como para mostrar ese concepto. La idea en esta clase es generar un esquema, ¿sí? Un esquema de elementos para los que, repito, para los que por primera vez van a ver esto. Bueno, el esquema de elementos es lo que nos permite armar una planilla, como puede llegar a ser en Excel, en el cual le pedimos a Archicad que nos vuelque los resultados que nosotros les pedimos. ¿Sí? En este caso va a ser un cómputo de cantidades, un cómputo métrico, ¿no? Bueno, todo ese tipo de cosas que nos puede llegar a servir. ¿Cuáles son las cosas? Y un poco para hacer un repaso también de cosas que a mí me parecen importantes. Lo primero, no necesariamente es importante para esta lección, pero siempre es importante tener en cuenta que, por lo menos como yo trabajo, todos los elementos que formen parte de las fundaciones de Archicad deberían estar en la capa fundaciones. Por defecto la capa no se llama fundaciones, se llama cimentaciones, en Archicad 24 en español.
yo le modifiqué el nombre. De hecho, en mi planilla yo no utilizo estas capas, lo tengo organizado de otra forma, algunas las borré, otras las generé nuevas, bueno, etcétera, etcétera, pero básicamente sí tengo una capa que se llama fundaciones, ¿no? Que es bastante útil cuando queremos hacer, por ejemplo, sobre escrituras gráficas, ¿no? Y ese tipo de cosas en las cuales queremos dividir rápidamente lo que puede ser un elemento de viga en un piso superior de lo que puede ser un elemento de viga en una fundación, ¿no? Eh, pero lo interesante de esta clase, lo que voy a tratar de mostrar, que no lo hemos visto, si yo mal no recuerdo, incluso en las clases más adelantadas, en las clases en las que vemos ya cómputo y demás, nunca nos habíamos metido con el tema de lo que son las clasificaciones de Archicad. Y las clasificaciones de Archicad, que es algo medianamente nuevo para los que venimos utilizando Archicad hace rato, yo creo que debe haber aparecido, si mal no recuerdo, en el Archicad 22, es la capacidad de generar justamente clasificaciones para diferentes elementos. Por defecto, cuando nosotros instalamos Archicad, nos viene con una clasificación, ¿no? Que está dividida como en 5 partes, lo que son solares, espacios, elementos, componentes y materiales, que nos van a servir justamente para eso, ¿no? Para clasificar elementos, para clasificar materiales constructivos, para clasificar de todo. Absolutamente todo lo podemos clasificar según nuestras necesidades. ¿Para qué nos sirve clasificar? Bueno, ahora vamos a ver justamente un poco de eso de la mano con la generación del esquema. Lo primero que tendríamos que hacer entonces, una vez que tenemos todos los elementos, que cada uno está en la capa que tiene que estar, básicamente constamos de la capa fundaciones y el resto de los elementos que no están en las fundaciones están en sus respectivas capas, ¿no? Vigas, muros, etcétera, etcétera. Una vez que esto está ordenado, que ya generamos la estructura, como he dicho en las clases anteriores, independiente de lo que es el resto del proyecto, ¿no? O sea, acá no hay estructuras que tienen envolventes, ¿no? No tenemos estructuras compuestas, ¿no? O sea, separamos lo que es la losa propiamente dicha, está hecha con una estructura de un solo material, que es hormigón armado o concreto armado en esta planilla, separado completamente de lo que puede ser el revestimiento inferior o el cielo raso, de lo que puede ser el revestimiento superior o acabado, ¿no? O el revestimiento del piso, ¿sí? Tenemos solamente la estructura de hormigón armado. En este caso yo lo voy a mostrar de estructura de hormigón armado porque es lo más común, ¿no? Porque es lo más tradicional. Funcionaría exactamente igual si estuviéramos hablando de una estructura de acero, funcionaría igual si estuviéramos hablando de una estructura de madera, funcionaría igual si estuviéramos hablando de una estructura tipo espacial. Es lo mismo, lo único que va a diferir es en el momento que hagamos el esquema cuáles son los campos que queremos que muestre, ¿no? Si estamos haciendo vigas, seguramente nos va a interesar los metros lineales de viga. Si estamos haciendo cabios de madera, seguramente nos interese lo mismo, que es distinto de lo que nos va a interesar cuando hagamos un forjado o cuando hagamos una base. Entonces, dicho esto, lo primero que tendríamos que hacer es ir a la pestaña de esquemas, venir a la pestaña que dice de elementos. En este caso nosotros estamos trabajando con un solo material básicamente, que es hormigón. Podríamos igualmente hacerlo con más de un material, pero no nos interesa trabajar, para los que ya conocen lo que es el esquema de componentes. El esquema de componentes están pensados cuando nosotros queremos cuantificar materiales en general, ¿sí? No tanto elementos. En este caso nosotros queremos metros cuadrados de losa, metros lineales de viga, ¿sí? Después podemos llegar a querer un cómputo volumétrico quizá de cuánto hormigón tenemos en total, pero el esquema que estamos armando quizá está más apuntado a una licitación, ¿no? A la mano de obra, decir, bueno, ¿cuántos metros tenés que hacer? ¿Sí? Esta es la planilla que te voy a mandar, pasame un presupuesto. Va más por este lado, y para este caso entonces a nosotros nos interesa tener un esquema de elementos de Archicad, ¿sí? No de materiales, sino de elementos. Por lo cual, vamos entonces a la pestaña Esquemas de elementos, clic derecho, generamos un nuevo listado, nos va a pedir un ID, en este caso vamos a ponerle simplemente cómputo, y en el nombre le vamos a poner, por ejemplo, hormigón armado, ¿sí? Este sería como el concepto general de nuestro proyecto, o podría ser el nombre del módulo, ¿no? Estructura resistente, porque quizá tengamos hormigón armado junto con otro tipo de estructura
que puede llegar a ser de madera, etcétera. Quizá lo más conveniente sería, si vamos a estar trabajando con elementos que son tan distintos, ¿sí? Si vamos a estar por un lado haciendo losas de hormigón, bases de hormigón, etcétera, y por otro lado tenemos la estructura de cubierta de un techo que es de madera, de encabios y cumbreras, bueno, quizás sería más conveniente hacer dos esquemas distintos, ¿no? Uno podría hacer estructura de hormigón y el otro podría ser estructura de madera, por ejemplo, y no hacer todo en un mismo listado para tener tanta información distinta, ¿sí? Pero si quisiéramos, ¿sí? Porque capaz que tenemos un 90 o 95% de hormigón y aparecen ciertas columnas, vigas de madera y es muy poquito, bueno, entonces podríamos hacer un esquema completo que se llama estructura resistente, donde aparece absolutamente todos los elementos indistintamente del material que tengan. Sea como fuere, le vamos a dar OK y ya tenemos entonces nuestro primer esquema, ¿sí? Nos aparece acá, entonces, con el ID y con el nombre. Lo primero que nosotros tendríamos que hacer es, en este caso, decirle a Archicad cuáles son los criterios para armar esta planilla. Vamos a llamarle planilla, ¿no? Estamos haciendo una planilla como si fuera en Excel y le queremos decir a Archicad, bueno, tráeme los datos de ciertos elementos, ¿sí? En este caso en particular solamente tenemos la estructura, pero podríamos tener muro, bueno, todo lo que existe en un proyecto de arquitectura, ¿no? Objetos, decoración, bueno, no. En este caso, lo que nosotros queremos es que si el tipo de elemento es un muro, y vamos a añadirle más, vamos a venir a la pestaña añadir criterios, y le vamos a añadir 3 tipos de elementos más, ¿no? Si el tipo de elemento es un muro, o, en este caso, el tipo de elemento es un pilar, o el tipo de elemento es una viga, o el tipo de elemento es un forjado, entonces volcame ciertos datos en la planilla, ¿sí? Por lo cual, obviamente, digamos, parece básico, pero lo digo, la diferencia entre I y O es que en este caso o es un muro, o es un pilar, o es una viga, etcétera, etcétera. Si yo le pusiera I, entonces tendría que ser un muro y un pilar al mismo tiempo, lo cual sería imposible de que suceda en Archicad. Entonces no me volcaría ningún dato, pero sí podría ser útil si, por ejemplo, yo le dijera de que si el tipo de elemento es un muro y su material constructivo es madera, ¿sí? En ese caso, ahí sí me serviría la palabra y. En este caso, como simplemente son tipos de elemento, o es uno o es el otro. Y acá por debajo le voy a decir, bueno, en esta planilla, ¿qué datos quiero que me vuelque? Lo primero que vamos a hacer es trabajar con lo más básico. Vamos a decirle que me traiga el ID, el identificador del elemento, y vamos a decirle que me traiga la cantidad de elementos que tenemos, ¿sí? Simplemente con estos dos datos le voy a dar OK y vamos a ver entonces qué sucede con esta planilla, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es ordenar un poquito esto. Yo particularmente, esto es algo personal, suelo centrar los datos volcados y a efectos de impresión suelo darle a los datos 2.5 milímetros de alto y a lo que serían los títulos 3 milímetros de alto. Eso es algo personal, sobre todo si lo voy a imprimir, ¿no? Obviamente que si esto no lo voy a imprimir no tiene demasiado sentido. Básicamente entonces ya nos trae los elementos ordenados por ID, ¿sí? Por orden alfabético, desde la C, en este caso hasta la B corta, y todos los elementos que hay, ¿no? Uno por uno, y no los está agrupando, ¿no? O sea, si tengo un montón de vigas iguales, bueno, me las está mostrando todas una debajo de la otra. Yo acá tendría la posibilidad, volviendo a las definiciones del esquema, ¿sí? Que sería lo mismo que ir a sus opciones, yo podría decirle en este caso que me sume la cantidad, por lo cual vendría a la pestañita de sumatoria y le prendería la opción de que me lo sume, ¿sí? Por lo cual, en este caso me estaría mostrando que tengo 150 elementos, ¿sí? Entre columnas, vigas, forjado, etcétera, etcétera, tengo 150 elementos, lo cual es un dato anecdótico porque no me serviría absolutamente para nada, por lo cual lo vamos a sacar. Lo primero que yo quiero que se entienda con respecto a esquemas, y pido disculpas si dentro de un año alguien ve esta clase de corrido y ya lo repetí en la clase de muros que la voy a grabar después de esto. Pero bueno, nada, o sea, para la gente que lo está haciendo ahora. Lo primero que habría que tener en cuenta es varias cosas. La primera es que nosotros en el momento en que generemos el esquema, como siempre sucede, el mapa de proyecto es el lugar donde a mí me gusta decir que nosotros creamos cosas, ¿no? En este lugar creamos cuántos pisos vamos a tener,
creamos cuántas secciones vamos a tener, ¿no? Las vistas, detalles constructivos, etcétera, etcétera. Pero el plano de por sí, que en este caso no es un plano, porque es una planilla, pero en definitiva el resultado final, ¿sí? Que voy a imprimir o que voy a exportar o lo que fuera, para eso funciona el mapa de vistas, ¿no? En este caso yo borré absolutamente todo, seleccioné todo lo que viene por defecto y lo borré. Esa es mi recomendación cuando alguien arranca en Archicad. Y lo que vamos a hacer entonces es venir al mapa de proyecto, hacer clic derecho en la planilla que acabamos de crear y decirle que me genere una vista nueva, ¿sí? En este caso, básicamente lo vamos a dejar como está. Me va a preguntar en qué escala está esta planilla. Bueno, en este caso en particular, como consta simplemente de textos y demás, la escala no tiene demasiada importancia. Si nosotros estuviéramos haciendo, por ejemplo, una planilla de aberturas en las cuales, como dato como dato dentro de la planilla, le vamos a decir que nos ponga la planta de la abertura o la vista de la abertura, bueno, ahí la escala va a tener importancia porque ese tamaño de abertura va a ir en relación a la escala que yo le esté poniendo, ¿no? Si yo lo pusiera uno en uno y estuviera haciendo una planilla de aberturas de puerta, bueno, el plano sería enorme, ¿no? En este caso es indistinta la escala porque no voy a poner ninguna representación de elementos. Lo importante en este esquema es cuál es la combinación de capas que voy a utilizar, ¿sí? En este caso vamos a dejar esta que yo acabo de generar, que se llama estructura de hormigón armado. Voy a darle crear y bueno, ahora sí, ya en mi mapa de vistas tengo mi primera planilla. Normalmente la idea sería tener una carpeta ordenada que puede llegar a ser, por ejemplo, vamos a ponerle cómputos, ¿no? Y dentro de la carpeta cómputos tendré todas las planillas, ¿sí? De cómputo de mi proyecto, de los conceptos, ¿no? Por lo que fuere, pero bueno, esta cierta organización. ¿Por qué es importante asignarle las capas? Porque si nosotros, por error o por omisión, por ejemplo, sucediera de que la hubiéramos generado, no le hubiéramos dado bola a qué capa tenía, y de golpe esa capa, por ejemplo, la capa, supongamos la capa vigas, estuviera apagada, nosotros le hubiéramos asignado una combinación de capas en la cual estuviera apagada. Que esté apagada no significa que no la va a computar. De hecho, si nosotros entramos, vamos a ver que debajo tenemos todas las vigas correctamente. El problema va a ser que si nosotros, por ejemplo, hacemos clic en alguna de estas vigas y queremos aprovechar la posibilidad que nos da Archicad de que podemos seleccionar un elemento o muchos elementos en la planilla y decir, listo, este elemento mostrámelo en planta o mostrámelo en 3D, no voy a poder. No voy a poder porque me va a decir acá de que este elemento está o en una capa oculta o en una capa bloqueada, ¿sí? Pero por alguna de esas dos razones no me lo puede mostrar, lo cual es lógico. Entonces, es importante que nosotros le asignemos a ese mapa de vistas una combinación de capas en la cual todos los elementos intervinientes estén encendidos, ¿sí? Yo le voy a dar a actualizar y ahora vamos a ver que siempre y cuando la combinación de capas sea la correcta, yo puedo entonces seleccionar cualquiera de estos elementos y no solamente que me va a permitir buscarlo en 2D o en 3D, sino que también me va a permitir cambiar sus propiedades, ¿sí? Ahora yo podría entonces seleccionar esta viga, venir a la opción que me lo muestre en 3D y bueno, correctamente ya voy a estar viendo la viga. Eso sería una primera cosa importante que parece básica, pero realmente yo sé que hay gente que ha tenido problemas con estas cosas y me lo ha preguntado. Se soluciona con un clic, pero bueno, está interesante decirlo. Lo segundo podría llegar a ser de que en nuestra planilla nosotros le dijimos que nos lo ordene por ID de elemento. La particularidad que tiene es que en el momento que yo dibujé no le di ninguna bola a este ID, lo cual es lógico porque normalmente cuando uno identifica las cosas, que puede llegar a ser las aberturas, ¿no? Que con letras A, B, C o qué sé yo, ventana 1, puerta 2, ¿no? Ese tipo de cosas, o incluso si uno está haciendo un plano estructural, ¿no? Donde empieza a poner de la columna 1 o 001 a la columna 0030, bueno, lo que fuere, normalmente uno hace esa nomenclatura cuando ya más o menos está definido, ¿no? O sea, si uno va a tomar la decisión de hacer una planilla de aberturas y nomenclar las aberturas, bueno, es muy probable que la A sea la más grande de todas, ¿no?
O que la hace a las exteriores, por ejemplo, ¿sí? Y que las columnas arranquen desde un punto hasta otro punto, ¿no? Que tengan como una lógica que en la etapa de proyecto no la voy a tener. Después probablemente borro una abertura, la modifico, cambio una columna de lugar y las lógicas están cambiando todo el tiempo. Por lo cual es normal que uno primero modele sin darle demasiada bola a la nomenclatura de los elementos, pero puede ser interesante que en el momento que yo genere una planilla me interese que estén enumeradas. ¿Para qué puede llegar a ser? Bueno, para un esquema estructural puede llegar a ser, o para tener, por ejemplo, una documentación de obra en la cual, si yo sé que el pilar este que está acá, o la base en este caso, es la base 014, bueno, si esta documentación la tengo yo y la tiene la mano de obra, es muy probable que sea más simple comunicarme, ¿no? Decirle, bueno, en la base 14 quedó mal, ¿no? En la base 14 hay que sacarla. Bueno, lo que fuere va a ser mucho más simple, aunque también tenemos la posibilidad, como vemos acá, de generar una grilla, ¿sí? Estructural, que nos permita decir, bueno, la base D2, ¿no? O la base B1, ¿sí? Bueno, sería otra forma también de nomenclar, pero no siempre esta grilla abarca absolutamente todos los elementos. A veces sucede de que tenemos una base que está quizá acá y no por eso vamos a generar una grilla específica, ¿no? Quizá la grilla no es algo tan utilizado acá en Argentina, pero bueno, es una forma útil también de ser ordenado a la hora de armar una estructura. Entonces, lo que yo quería decir es de que si a nosotros nos interesara hacer una nomenclatura posteriormente a modelar, podríamos, por ejemplo, yo estoy en Fundaciones, hago clic en la herramienta Pilar, Control A, selecciono todas, y vengo a la pestaña, por ejemplo, etiquetar elementos seleccionados. Con esta etiqueta simplemente lo muestro, ¿no? Estoy básicamente mostrando que todos los elementos dicen columna 001. Bueno, en este caso no me interesa que suceda eso, por lo cual acá tenemos varias formas de autoetiquetar, ¿sí? Autoenumerar, vamos a llamarle. Una sería, si son pocos elementos, yo puedo ir cliqueando uno por uno con el Shift apretado y de esta forma yo sé que Archicad me va a ir enumerando en relación a los clics que hice. O sea, esta va a ser la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. ¿Sí? Ahora, si yo no quisiera hacer esto tan específico y esto fuera algo más así, como está acá en grilla, bueno, yo podría, por ejemplo, venir a la herramienta Marco, hacer un clic por acá por debajo si yo quisiera que esta fuera la inicial, que fuera la 0, y podría seleccionar entonces todas las bases, ¿no? Hago el marco, ahora sí, hago clic en la herramienta Pilar, Control A, ¿sí? Y lo que voy a hacer es, primero lo voy a etiquetar para que se vea, ¿sí? Pero lo que voy a hacer es venir a la pestaña que dice Documento, Extras de listados, Administrador de ID, ¿sí? Y en este caso, a mí lo que me interesa, como está por defecto, ¿no? O sea, yo seleccioné pilares, por lo cual ya sabe que son pilares. Le voy a decir que me ponga un ID único para cada elemento. Yo no quiero que todos tengan el mismo, quiero que tenga un único por elemento. Me pregunta si hay algún criterio en particular que quiero tener en cuenta, por altura, por pluma, ¿no? Por espesor. No, por nada. Simplemente los quiero enumerar, ¿sí? Bueno, en este caso entonces directamente voy al formato de ID, ¿sí? Y yo podría, esto por defecto viene con la letra P, porque es un pilar, ¿no? Acá me lo está mostrando en la vista previa, es P-000, ¿sí? Así como viene por defecto. En este caso, si fuera una base, quizá que quisiera enumerarla con una B larga, ¿no? O quisiera ponerle base, ¿no? Lo que fuera, y eso ya, con estas lógicas, que yo las puedo modificar, le puedo decir, es un texto, es un número, lo quiero ignorar, ¿no? Bueno, así con las 4 filas, ¿sí? En este caso está utilizando solo 3 por defecto, la B inicial, el guión intermedio y los 3 números finales. Podría encenderle incluso uno más intermedio. Me pregunta la cantidad de caracteres, en este caso si solo voy a usar una B, con un carácter me alcanza y es de tipo texto, ¿sí? Si voy a utilizar 3 números, bueno, con número 3 me alcanza y es tipo contador. En este caso le voy a decir que me cambie los ID, me va a mostrar todos los elementos que intervienen en este cambio, le doy OK y automáticamente entonces ya tengo una numeración individual, ¿sí? Desde la columna en la cual yo inicié este marco, ¿sí? Hasta la última columna en la cual terminé, que sería la 24. Bueno, esto sería una forma de, como primera instancia, hacer una organización por ID en la cual yo ya podría tener una información extra, ¿sí? Que por defecto no tenía. Podría hacer lo mismo con los forjados, podría hacer lo mismo con los muros, etcétera, etcétera. En este caso en particular,
que yo no estoy haciendo documentación, lo que yo quiero hacer es una planilla de licitación, ¿sí? Por lo cual es indiferente, no es dato para mí o para la persona que quiero que me pase un presupuesto la numeración de las columnas. A él le interesa saber cuántas columnas hay, ¿sí? Por lo cual este ID no me estaría sirviendo, ¿sí? Quizá me podría interesar un poco más decirle, bueno, agregame un criterio más que sea, por ejemplo, por tipo de elemento. Lo voy a añadir a mi planilla y voy a posicionar en el primer campo de todos, ¿no? El tipo de elemento. Le doy OK. Y ahora me va a aparecer entonces este nuevo campo en el cual me está ordenando, ¿sí? Esto no por ID, sino por qué tipo de elemento es, ¿sí? ¿Es un forjado, es un muro, es una viga, es un pilar? Bueno, podría llegar a ser quizá más interesante, ¿no? Para este tipo de cosas. E incluso me da la posibilidad, al agregar algo que es común para todos, o sea, este ID, por ejemplo, forjado 1, forjado 1, forjado 1, es común para los tres forjados, ¿sí? Ahora, los que acabo de generar, ¿sí? Desde la base 1 hasta la base 24, ya no es común, porque cada uno de estas columnas tiene un nombre distinto. Entonces, si yo sacara el tipo de elemento, y yo, por ejemplo, quisiera utilizar la opción de que me muestre un título por encima, como todos tienen un nombre distinto, entonces básicamente va a ser la B0, una, la B1, una, la B2, una. No tendría demasiado sentido, ¿sí? Porque los ID son distintos. Ahora, si yo agregara un campo que fuera común para varios elementos, que el más normal sería tipo de elemento entonces, lo posiciono primero, entonces lo que va a suceder ahora es que como ya el primer campo, ¿sí? El primer campo del esquema es común, forjado es común para tres, muro es común para varios, pilar es común para varios, entonces ya tengo una organización quizá un poco más gráfica, ¿no? Que básicamente lo que hace es, si yo lo aprendo o lo apago, hace que no se repitan, ¿sí? Indefinidamente si es un muro o si es un forjado, ¿sí? Es básicamente lo que hace, pero bueno, me agrega como un orden, ¿sí? Ya esto está un poco más interesante, pero aparece otro problema, y es que quizá a mí me interese separar, yo ahora lo tengo separado por elementos, ¿no? O sea, Archicad sabe de que yo todos los elementos estos los hice con la herramienta pilar, lo cual está bien, pero quizás yo quiera separar lo que son bases de lo que son columnas, ¿sí? Propiamente dicho. Quizás es algo que a mí me interesa mostrar y sería lógico para una licitación. Entonces, esto es un momento donde es muy útil el tema de las clasificaciones de Archicad, ¿sí? Normalmente, cuando nosotros no teníamos clasificaciones, una forma de hacer esta era generar indiscriminado número de capas, ¿no? Quizá. Entonces teníamos la capa bases, la capa columnas, la capa, bueno, y así teníamos 8, 10, 15 capas distintas para diferentes elementos estructurales para poder hacer un orden posterior a esto. Bueno, hoy por hoy esto ya no es necesario porque contamos con una herramienta mucho más potente que son las clasificaciones, ¿sí? Para acceder a las clasificaciones venimos a la pestaña Opciones, Administrador de Clasificaciones, y acá vamos a tener entonces esta clasificación que dijimos antes que viene en Archicad por defecto. Por acá, por ahora no me interesa esta clasificación de Archicad, tampoco la voy a borrar, pero a mí lo que me interesa es venir a la pestaña nueva y crear un nuevo sistema de clasificación. En este caso podríamos ponerle, por ejemplo, clasificación de arquitectura virtual, ¿sí? Me pregunta entonces qué número de versión, cuál es la fecha, etcétera, etcétera. Ok, ¿sí? Ya tengo un nuevo árbol de clasificaciones. Lo que veríamos en esta clase entonces es, bueno, vamos a crear una clasificación nueva, vamos a ponerle, qué sé yo, la 1, ¿sí? Vamos a poner 01, y esta puede ser, por ejemplo, hormigón armado, ¿sí? Esta es la clasificación que yo quiero hacer de elementos. Digamos, ¿qué elementos tengo de hormigón armado? Bueno, vamos a poner, por ejemplo, el elemento 1, que va a ser la platea de fundación, por ejemplo, ¿sí? Y este elemento lo vamos a poner dentro, ¿no? De hormigón. Es una subrama, ¿sí? De hormigón armado. Podemos tener el elemento 2, que va a ser, por ejemplo, losas, ¿sí? El elemento 3, que va a ser vigas. 4, vigas de encadenado. 5, tenemos entonces
columnas, 6 bases y 7, nos estaría creo que faltando alguno. Entonces tenemos plateas y tenemos losas, que son las superficiales, tenemos bases y tenemos columnas, que son las puntuales, y tenemos viga de encadenado. Nos estaría faltando los tabiques, ¿sí? De hormigón. Ok. Una vez que ya tenemos esta clasificación, le damos OK. Básicamente lo que tendríamos que hacer ahora es decirle a los elementos de Archicad que, por ejemplo, y posicionado en fundaciones, hago clic en la herramienta pilar, control A, selecciono todas las bases, bajo hasta la pestaña que dice clasificación, hago clic en el árbol y acá me aparece, bueno, de que este elemento ya está clasificado en las clasificaciones de Archicad, ¿sí? Dentro de la clasificación de Archicad, esto es un pilar, está bien. Pero en este caso a mí me interesa avisarle a Archicad que además yo lo quiero clasificar en mi propia clasificación y dentro de la carpeta que armé de hormigón armado, estos son bases. Le doy OK. ¿Sí? Lo mismo podría hacer con las vigas de fundación, por ejemplo. Selecciono todas las vigas y le aviso a Archicad entonces de que estas que están acá son vigas de encadenado. ¿Sí? Lo mismo podría hacer entonces con la platea. Esto lo que me va a generar son varias cosas, ¿no? Me va a permitir hacer varias cosas. Por ahora vamos a ver efectos de generar un esquema. Lo que me va a permitir es que yo ahora pueda, por ejemplo, agregarle una definición nueva, un campo nuevo. Le voy a decir, bueno, agregamos un nuevo campo, ¿sí? Que sea la clasificación de arquitectura virtual. Lo voy a añadir y lo voy a posicionar por encima de todo. Le voy a dar OK. Vamos a agrandar un poquito esto. Vamos a achicar para que no sea tan grande. Vamos a ponerle acá, por ejemplo, clasificación, simplemente. Y ahí achicamos entonces un poquito. A ver si me deja. Ahí está. Estos elementos que dicen indefinido es porque no los clasifiqué. Pero si hice todo bien, por debajo me van a empezar a aparecer elementos que ya están clasificados. Vamos a ver si está bien o si hice algo mal. Clasificación de arquitectura virtual, ID y nombre. OK. Vamos a ver si hay algo que capaz que no estoy viendo. Vamos a sacarle mostrar títulos. Si todos dicen indefinido es porque no, está bien. Acá me están apareciendo elementos que están clasificados, ¿sí? Acá se ve de que, vamos a agrandar un poco porque tiene un nombre muy largo. Acá me aparece, ¿sí? Que hay ciertos elementos como esta platea, estas vigas, ¿sí? Y las bases que están clasificadas, ¿sí? Todos estos elementos están clasificados. Por lo cual, si yo ahora le digo entonces de que me muestre el título, ¿sí? Ahora sí, no sé por qué no lo veía, me van a aparecer un montón de clasificaciones, un montón de elementos que no están clasificados, pero por debajo voy a tener elementos que sí están clasificados. Entonces este título es mucho más útil, ¿sí? Porque ya no me está diferenciando si es una columna o si es si es un pilar de Archicad o si es un forjado de Archicad. Lo está separando en relación a una clasificación que yo hice, en la cual yo le especifico que unos son bases y las otras son columnas, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, además de esto, vamos a decirle que me combine todos los ítems que son iguales, ¿sí? O sea, básicamente los ítems que tienen que son el mismo tipo de elemento y que además tienen el mismo ID, en este caso son pilar y es el pilar 078, bueno, entonces combinámelo porque son iguales, ¿sí? Entonces, básicamente el pilar 078 tengo 71 de estos y no veo 71 veces uno por debajo pilar 078. Esto nos va a ser útil porque ahora yo puedo hacer clic en la herramienta en el pilar 078, básicamente. Es indiferente si hago clic en esta celda o en esta celda, ¿no? Es toda esta línea. Le digo, vamos al 3D. Y ahora me selecciona, por eso que son tan útiles los esquemas, ¿no? También. Me selecciona todas las columnas que no están clasificadas. Y en este caso le digo, bueno, a partir de ahora, vos vas a hacer una columna, ¿sí? Vuelvo a mi esquema y ya tengo esa nueva clasificación. Hago lo mismo con los forjados. Le digo, bueno, a partir de ahora entonces te dejas de llamar forjado y vas a empezar a hacer una losa. Vuelvo nuevamente. Selecciono entonces lo que son los muros. Vamos a hacerlo con las vigas primero.
para que me deje solo los muros. Selecciono entonces las vigas y le digo entonces que son vigas convencionales. Me va a dejar solamente los muros, así que ahora, para no estar haciendo clic uno y uno y uno, ¿sí? Como son distintos porque tienen el mismo ID, ¿sí? Esto obviamente de que si yo ahora, por ejemplo, a estos que están acá le pondría 1, entonces se me van a juntar estos 3 con estos 3, ¿sí? Para que se actualice, para no tener que entrar y salir de vuelta a la planilla, yo puedo hacer clic en las opciones y decirle que me lo reconstruya, ¿sí? Y ahora tengo 6 del muro 1. Bueno, si a todos les pusiera el mismo ID, entonces ya tendría la sumatoria del total. Pero en este caso, para no estar haciendo eso, como no me interesa realmente hacer una identificación de los tabiques, básicamente hago clic en el título, ¿sí? Y como todo lo que está acá son los muros, entonces me va a mostrar solamente los tabiques. Vamos a la clasificación y le vamos a decir entonces que a partir de ahora estos son tabiques. Le doy OK. Y ahora sí, ya tendríamos una clasificación prolija de todos los elementos que vamos a mandar a, por ejemplo, licitar, ¿sí? Lo otro que podríamos hacer es, ya pensando un poco más en la planilla propiamente dicha, ¿no? Supongamos que esto se lo vamos a mandar a otra persona y a nosotros no nos interesa que esa persona vea que dice 1, 2, 3, adelante, porque eso es un dato nuestro, ¿no? Es un identificador que le pusimos a la clasificación. Entonces venimos a las definiciones del esquema y dentro de las opciones, dentro del campo de clasificación, vamos a venir a esta opción que dice opciones de clasificación y le vamos a decir que no nos muestre el ID, simplemente que nos muestre el nombre. Le doy OK, OK, y ahora sí entonces ya lo tenemos sin el número. Vamos a poner esto por ejemplo en negrita, ¿sí? Y ahora ya tendríamos entonces la capacidad de poder separar estos elementos según nuestra propia clasificación. Lo que nos estaría, vamos a decir, restando es traer, porque ahora el único dato real que tenemos es la cantidad, ¿sí? Como nosotros ya discriminamos lo que son bases de lo que son columnas, bueno, es más útil ahora la sumatoria, ¿sí? Porque ahora me va a hacer una sumatoria por un lado de bases, ¿sí? Y me va a hacer una sumatoria por otro lado de columnas, ¿sí? Y otra una sumatoria de losas, etcétera, etcétera, de forma individual. Por ahora me está diciendo que tiene 150, ¿sí? Por ahora no me está haciendo la sumatoria independiente, pero lo que vamos a hacer es decirle, vamos a prenderle la banderita a la clasificación que está acá, ¿sí? Para que la sumatoria sea en relación a este elemento que es el primero, ¿no? O sea, yo quiero que me sume en relación a según las clasificaciones, ¿sí? Ahora sí, entonces me dice que tengo 25 bases, 71 columnas, etcétera, etcétera, y tengo separado lo que son las columnas de lo que son las bases, ¿sí? Por lo cual ya tengo entonces un dato mucho más interesante. Por debajo de todo me dice que total tengo 150, ¿sí? Sigue siendo un dato anecdótico que no tendría como demasiado sentido. Pero esto lo podemos incluso llevar un poco más adelante, ¿no? A efecto de lo que es la licitación. Vamos a sacarle la sumatoria. ¿Cuáles son los datos que nosotros realmente necesitaríamos, ¿sí? Para mandar a hacer una cotización? Bueno, un dato sería, por ejemplo, si vamos a hacer mano de obra, sería normal de que nos pidan la cantidad de bases, ¿sí? Lo cual quizá para base estaría correcto. Quizá necesitaríamos, por ejemplo, para lo que son elementos superficiales, como las losas o las plateas, que nos muestre la cantidad de metros cuadrados que vamos a tener, ¿no? O, por ejemplo, si vamos a hacer vigas, que nos muestre los metros lineales de vigas, ¿no? Entonces, vamos a venir a las definiciones nuevamente y vamos a añadir un nuevo campo. Si nosotros queremos que nos muestre los metros cuadrados de losa, entonces venimos a las opciones de forjado y le vamos a pedir entonces que nos muestre el área. ¿Cuál área? ¿No? Porque hay un montón de estas áreas distintas. Bueno, en este caso, básicamente tenemos las áreas de las superficies, ¿sí? Las áreas condicionales y las áreas brutas, ¿sí? ¿Cuál sería la diferencia? Si quieren, digamos, por si a alguno le interesa, más allá de que pueden hacer clic derecho y venir al botón ¿qué es esto? Y los va a llevar a la página de Archicad en la cual te muestra detalladamente qué es cada cosa, básicamente el área bruta sería la completa, ¿no? En donde no tiene en cuenta si este forjado en Archicad está siendo atravesado por una viga, ¿no? Y que por prioridad de materiales, entonces no le importa, ¿no? O sea, yo dibujé el forjado, es indiferente para Archicad si está atravesado por algo, no importa, o sea, lo que yo dibujé es, ¿sí? Eso sería el área bruta, mientras que el área condicional, ¿no? O el área neta que a veces aparece es teniendo en cuenta, ¿no? Realmente si esa
si ese forjado, ahora lo vamos a ver igual más adelante, pero es como teniendo en cuenta, ¿no? Si está atravesado por algo y demás. Lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. En este caso a mí me interesa que me diga cuántos metros cuadrados reales de forjados tengo, ¿sí? Entonces es el área bruta, ¿sí? Y yo le podría decir, no me interesa el área lateral, que sería el espesor, en este caso el área bruta de la superficie superior, que sería indiferente de la superficie inferior, básicamente es lo mismo, porque, nada, en este caso la losa no tiene ningún tipo de inclinación. Quizás si esta losa tuviera inclinado los lados, ¿no? Que lo vamos a ver cuando veamos los forjados, tenemos la posibilidad de que abajo tiene más como si fuera un trapecio, ¿no? La losa, porque quizá los lados, en vez de ser verticales, tengan inclinación. En este caso son iguales, por lo cual me es indistinto la parte superior e inferior. Yo le voy a decir entonces que me lo añada, pero yo debería tener en cuenta que si este forjado tiene huecos, es decir, si yo le generé huecos en el cual va a pasar un ascensor, ¿no? Lo que fuere, ¿no? O sea, es un forjado que no es completamente sólido, sino que yo me encargué de hacerle huecos en el interior. Bueno, sería mucho más interesante decirle que me tenga en cuenta los huecos para no computar los metros cuadrados de losa donde no lo hay, ¿sí? Entonces, el área bruta de la parte superior del forjado con huecos, ¿sí? Le damos entonces OK y ya tendríamos la cantidad de metros cuadrados, ¿sí? De forjados. El otro dato podría llegar a ser, por ejemplo, que me saque la cantidad de metros lineales de vigas, ¿sí? Acá pasa lo mismo, nos empiezan a aparecer diferentes opciones. En este caso sería la longitud, ¿sí? De la viga. ¿Cuál es la diferencia entre la longitud derecha y la longitud izquierda? Bueno, que básicamente si esta viga está sola en el aire, volando o apoyada entre dos columnas, básicamente el lado derecho y el lado izquierdo va a medir lo mismo, ¿sí? Ahora, si esa viga se encontrara con otra viga, en punta, supongamos, ¿no? Se encuentran como dos vigas a 45 grados en la esquina de mi casa. Bueno, entonces los lados exteriores de las vigas, ¿sí? Los que dan como para afuera de la casa, van a ser más largos que los lados internos, ¿no? Simplemente esa sería la diferencia. Quizá es un dato muy finito, ¿no? Si quisiéramos tener un promedio de ambas longitudes, bueno, podríamos generar una propiedad, que también repito lo mismo, si les interesa podría ser una lección cortita sobre eso, esa es la idea, pero podríamos hacer una propiedad en la cual me sume lado derecho más lado izquierdo y me divida eso por 2, ¿sí? Básicamente sería una longitud promedio de vigas, vamos a llamarle. En este caso me es indiferente, le damos longitud derecha, y ya tendríamos entonces también largo de vigas, ¿sí? ¿Qué otro dato podríamos agregar? Vamos a ver si en pilar quizá podríamos tener la altura máxima del pilar, podría llegar a ser interesante, ¿sí? Si es que necesitáramos la altura del pilar. Vamos a ponerle, por ejemplo, altura del pilar, ¿sí? Después podríamos tener, por ejemplo, quizá no sea tan importante para una licitación, pero podríamos decirle que me muestre el diámetro, que sería el lado A del pilar, y que me muestre el espesor del núcleo, que sería el lado B del pilar, ¿sí? Entonces me va a aparecer una columna que diga, qué sé yo, 40 centímetros, y en la otra columna va a decir 20 centímetros, y ahí tendríamos los datos de los pilares, ¿no? O directamente le podríamos decir que me saque la sección del pilar, que sería básicamente eso, ¿no? El dato en superficie de lado por lado, bueno, etcétera, etcétera. En este ejemplo, yo creo que los metros cuadrados de forjado estaría bien, la longitud de las vigas estaría bien, el alto de las columnas estaría bien y además la cantidad de cada uno de estos elementos, por lo cual también estaría sacando cuántas bases son, etcétera, etcétera. Le vamos a dar OK. Vamos a organizar un poquito estos datos. Vamos a hacer lo mismo. Voy a centrar y voy a centrar. Voy a achicar estos títulos de acá arriba para que expresen lo que yo quiero decir y no sean tan largos. Vamos a decirle, por ejemplo, vamos a ponerle, por ejemplo, losas en metro cuadrado. Vamos a ponerle, por ejemplo, vigas en metros o metro lineal. Y vamos a ponerle, por ejemplo, columnas también en metro lineal, ¿sí? Básicamente, entonces, los elementos que no sean losas no vamos a tener dato, ¿no? Los elementos que no son vigas no vamos a tener dato. En este caso, lo que son las bases, que es un pilar, solamente nos va a aparecer su altura, ¿sí? Que en el caso de la base, la sumatoria entre la base propiamente dicha y el tronco de la base y demás daba 1,80 m. No, perdón, estas que están acá son las columnas convencionales
pero las que... No, son las bases, digo bien, son las bases. Y después las que son columnas propiamente dichas, que hay 71 iguales, son de 3 metros de altura. ¿Sí? Bueno, en este caso está discriminado entonces por altura. No sé cuánto sentido tendría para las bases, pero bueno, está bien que aparezca, ¿no? Y ahí ya tendríamos entonces todos estos datos que también podríamos decirle a Archicad, si quisiéramos, que me lo sume, ¿no? Entonces yo le podría decir, bueno, sacame la sumatoria total de máximos, ¿no? Entonces ya con esto hacemos una sumatoria. Y acá me está diciendo que yo tengo 1230 metros cuadrados de losa entre platea y losa propiamente dicho, 715 metros de vigas en metros lineales, 258 metros de columnas, ¿no? Etcétera, etcétera. Vamos a achicar un poquito estos valores también, no me interesa que estén tan grandes, le ponemos 250, pueden estar en negrita, y estos que están acá le ponemos 3 y también están en negrita. Y básicamente ya tendríamos esto. Sería interesante hacer una sumatoria si yo no pasara por Excel, ¿no? Para los que están acostumbrados a exportar o para los que les interesa exportar esto a Excel, como por ejemplo yo, que tengo una planilla que interacciona con Archicad, ¿no? En la cual yo exporto esto dentro de una gran planilla de cómputo y presupuesto, ¿no? Entonces voy llevándole como todas las planillas por conceptos y voy chupando los datos que voy necesitando de cada una de las líneas de texto, que en este caso cada una de estas sería como una línea de texto. Bueno, voy agarrando los datos que necesito y las sumatorias y las funciones, digamos, de Excel las voy haciendo por separado, ¿sí? Entonces, en ese caso, las sumatorias no se las agregaría, ¿sí? Ya que eso lo haría dentro de Excel. Pero si ustedes quisieran trabajar directamente con Archicad sin interaccionar con Excel, bueno, sería interesante entonces hacerlo con las sumatorias. El último dato que podría llegar a ser interesante sería, bueno, ¿cuántos metros cúbicos tengo de hormigón? Bueno, en este caso entonces tendría que añadir el campo que no es ni pilar, ni viga, ni forjado, ya que es un campo general, y le digo, bueno, tráeme entonces el volumen total, ¿sí? El volumen total, o tráeme el volumen neto, ¿sí? O el volumen condicional. Bueno, yo repito, no me quiero meter demasiado con esto, Archicad si hacen clic les muestra bien qué es cada cosa. Básicamente este sería un ejemplo en el cual a mí no me interesa el bruto, sino que me interesa el neto. ¿Por qué? Porque si yo le digo que me traiga el bruto, entonces, por ejemplo, me va a computar las vigas de hormigón por un lado, en metros cúbicos, y está bien, pero al mismo tiempo, si esas vigas se intersectan con forjados, los forjados también me los va a computar al 100%. Entonces, si yo estoy intersectando una viga con un forjado, que es muy común, ¿no? Cuando hagamos una estructura, que la parte superior de la viga va a ser la parte superior del forjado, bueno, esos lugares donde las dos cosas estarían como al mismo tiempo, si le digo que me dé el dato bruto, me va a dar muchísimo más hormigón del que en realidad necesito, ¿sí? Voy a mostrarlo poniendo los dos, añadiendo neto y total. Y vamos a ver acá, ¿sí? Como cada uno de estos, bueno, en este caso hay algunas, ¿sí? Como son las bases, de que como no interaccionan con nada, es lo mismo el neto que el total, pero cuando ya empezamos a ver otro tipo de cosas, como por ejemplo es las losas, ¿sí? Estas losas, este es el volumen real y este es el volumen completo, ¿sí? Acá me está tomando 123 metros cúbicos de losa y al mismo tiempo me está diciendo que las vigas de encadenado también me las está tomando al 100%, ¿sí? Entonces no tendría demasiado sentido el dato bruto a la hora de un cómputo de hormigón, ¿sí? Entonces vamos a sacarle el volumen total y le vamos a dejar entonces el volumen neto y me puede llegar a interesar entonces saber de que yo tengo 329 metros cúbicos de hormigón, ¿sí? Sin importar el concepto que sea, ¿sí? Y acá tendría entonces una planilla bastante interesante, nada, como ya cierta definición. Si yo quisiera entonces imprimir esta planilla, podría sacarle entonces el ID del elemento, quizá no me interese tener esa diferencia, que me aparezcan tantos ID, ahí no tendría como demasiado sentido, porque se lo voy a pasar a alguien que no entiende demasiado de Archicad. Podría empezar a emprolijar esto, sacarle, qué sé yo, por ejemplo, las líneas intermedias, vamos a sacarle las líneas intermedias acá, ¿no? Y tener esto un poquito más prolijo. ¿Podría sacarle el tipo de elemento también? Sí, probablemente podría sacárselo. Ahora, una de las cosas que yo podría hacer una vez que tengo la clasificación es dos cosas. La primera es que yo ahora podría, por ejemplo, porque me va a suceder una cosa. Hagamos de cuenta que nosotros, además de esto, esta es nuestra estructura general, ¿no? Pero aparte, nosotros en alguna parte del proyecto tenemos una columna que es de madera,
¿no? Es una columna de 30 por 30 que es de madera, que sostiene una pérgola, que qué sé yo, ¿no? Y está ahí, ¿no? Está por ahí. Entonces, cuando nosotros vayamos acá, lo que nos va a suceder es que nos va a aparecer, nos vamos a dar cuenta rápido, porque nosotros no la clasificamos, ¿sí? No la clasificamos a este pilar que es uno solo y que tiene 3 metros, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuál es el problema? De que nosotros queremos solamente, estamos haciendo una planilla que es de hormigón. En este caso, si fuera una planilla de estructura resistente completa, estaría bárbara, ¿sí? Porque nosotros podíamos clasificar, qué sé yo, columnas de hormigón de columnas de madera y tendríamos dos distintas y demás. Ahora, si esto fuera solamente de hormigón, bueno, no nos interesaría que nos aparezcan unas columnas que no sean de hormigón, ¿sí? Sobre todo porque nos va a empezar a sacar un volumen que se nos va a sumar con el de hormigón, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, lo que nosotros podríamos hacer ahora sería venir a las opciones y podríamos decirle, bueno, además de esto, que sea solo de hormigón estos elementos para que lo tengas en cuenta. ¿Cómo podría ser? Bueno, por un lado tendría que agregar un criterio nuevo, venir a la pestaña de materiales y decirle material de construcción, ¿no? Entonces, vamos a venir acá y le vamos a decir, bueno, que toda esta magia suceda si el material es de concreto armado, ¿no? Para ordenar esto, porque si no nos va a quedar que si el tipo de elemento es muro o pilar o viga o forjado y es concreto, o sea que el forjado es de concreto, pero no el pilar, ¿sí? Para que no nos suceda esto, vamos a agregarle paréntesis al inicio y al final. Entonces, perdón, acá no, ¿sí? Entonces, entre paréntesis le digo que si el tipo de elemento es este o este o este o este y por separado es de concreto, entonces que suceda eso, ¿sí? En ese caso le voy a dar OK y esa columna va a desaparecer porque tiene otro material constructivo. Pero lo importante, lo interesante de esto es entender de que si yo, por ejemplo, yo podría perfectamente borrar todo esto y añadirle un solo criterio que es la clasificación de arquitectura virtual, en el cual le digo de que haceme la planilla solamente con los elementos que sean una rama de la clasificación hormigón armado. Por lo cual, todos los elementos que no estén clasificados como estos que hicimos antes, no van a estar, independientemente del material o del elemento con el que lo hagan archicado, de la capa en el que esté, no importa, solamente van a estar los que yo clasifiqué. Entonces yo le voy a dar OK y básicamente tenemos la misma planilla. Esto es importante porque, por un lado, nos va a sacar problemas, ¿sí? Este elemento podría estar clasificado como otra cosa, ¿no? Como estructura de deck, ¿no? O lo que fuere, pero aparte nos va a permitir, entre otras cosas, de que si yo, por ejemplo, viniera a los objetos, ¿no? Y seleccionara esta base, porque no quiero hacerlo con la herramienta columna, lo quiero hacer con esta base, ¿no? O quiero usar forjados prefabricados, o quiero usar pilares ménsula, ¿no? Lo que fuere, supongamos esta base, yo le doy OK, y en el momento que yo coloque esto acá, no me va a aparecer, obviamente, ¿sí? Porque está acá. Entonces, lo que yo puedo hacer ahora es simplemente seleccionar este objeto, venir a la clasificación y decirle, bueno, a partir de ahora, para mí, vos vas a hacer una base, ¿sí? O una zapata aislada, ¿sí? No importa si sos un objeto, no importa si sos una columna, no importa si te hice con la herramienta cubierta, no importa. Para este proyecto vos sos una base, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ponerle, por ejemplo, base objeto de ID para que se vea, porque si no, no se va a ver. Yo acá me va a mostrar, vale, en realidad el ID lo saqué, así que es indiferente, pero acá me va a mostrar entonces de que yo tengo 25 bases hechas con la herramienta pilar y una hecha con la herramienta objeto, ¿sí? Por lo cual también es muy interesante porque yo puedo, simplemente habiendo clasificado esa base dentro de mi clasificación, ya está dentro de esta planilla, está incluida, ¿sí? Entonces, digo, para cerrar un poco, quizá no me interese mostrar el tipo de elemento, lo puedo sacar, ¿sí? Porque no me interesa de que alguien vea si lo hice o no lo hice con la herramienta forjado o con la herramienta que fuere, ¿sí? Vamos a ver si está todo bien. Entonces es la clasificación, la cantidad, el área, etcétera, etcétera. ¿Por qué no me lo une esto? Bueno, porque estos 25 tienen la posibilidad de, al ser columnas, tener metros, ¿sí? Esta base, como está hecha con un objeto, entonces, bueno, no se me va a juntar, digamos, con los metros de acá, ¿sí? Porque no tiene forma de sumarse, ¿sí? ¿Qué más me restaría decir con respecto a esto? Creo que nada más. La idea tampoco es hacer la clase tan extensa. Me parece que con estos pequeños conceptos logramos tener,
nada, logramos tener como algo bastante interesante, ¿sí? En Archicad. Una planilla que es exportable a Excel, ¿no? Que tiene como un montón de datos que nos va a servir para metros cúbicos, metros lineales. Por un lado tenemos lo que son materiales, por otro lado lo que pueden llegar a ser conceptos o metrajes para licitación, ¿no? Por unidad también, sumado a la cantidad de referencias que le podemos llegar a agregar, ¿no? Desde Archicad, ¿no? Podemos empezar a decirle, bueno, además de esto, haceme una previsualización en planta, ¿no? Por ejemplo, si es que me interesara, ¿sí? Entonces le doy OK, vamos a ver qué pasa. A veces está lindo también probar con estas cosas, ¿no? Me empieza a aparecer una previsualización en planta de cada uno de estos elementos, ¿sí? Quizás no sea el más útil para mostrar esto, pues no tiene demasiado sentido, pero podría ser. Este sería un ejemplo donde si yo agrego algún tipo de previsualización en 2D o en 3D, bueno, entonces es importantísimo de que en el momento que genere la planilla le diga en qué escala va a estar para que esta base no sea uno en uno, ¿no? Por eso que es muy importante la escala cuando estemos haciendo este tipo de planillas con representaciones, ¿no? Pero bueno, nada, yo creo que para dar un repasito de esto, yo creo que se podrían agregar varios campos más, podríamos hacer campos en los cuales le estemos además haciendo una separación de estos elementos en qué zona están, ¿no? Están en el living, están en el estar, ¿no? Están en la planta baja solamente. Vamos a ponerle, por ejemplo, ese como para terminar. Vamos a ponerle entonces, a veces se llama piso de origen, a veces es nombre de piso de origen. Nombre de piso de origen. Añadir. Lo llevamos en el segundo puesto, ¿sí? Y ahí entonces, vamos a ponerle, ahí entonces tendríamos un esquema en el cual nos está separando, según el elemento, en qué piso está, cuántos tenemos, ¿sí? Esta sería como una primera opción. Otra opción sería poner el piso de origen por encima y tener una planilla totalmente distinta en la cual nos está diciendo cuánto tenemos en fundaciones de elementos, ¿sí? Entonces esto, por ejemplo, nos estaría dando la posibilidad de saber cuántos, vamos a ponerle la banderita entonces al piso de origen, ¿sí? Y vamos a darle OK. Y acá nos estaría diciendo entonces que nosotros en las fundaciones tenemos 87,70 metros cúbicos, ¿sí? En el primer piso tenemos 100 y en el otro piso tenemos 100. ¿Sí? Lo mismo con metros cuadrados de forjado, con vigas. Entonces tenemos una planilla totalmente diferente simplemente con hacer la modificación de decirle que me lo ordene según el concepto de obra o que me lo ordene según el piso, ¿sí? En relación a eso, apreté la ayuda, en relación a eso vamos a tener entonces una planilla totalmente diferente. Así que bueno, sea como fuere el resultado que estén buscando, como siempre lo interesante es tener bien claro los conceptos y saber manejar la herramienta. Así que bueno, nada, repito ya como para darle un cierre, pido disculpas para la gente que en un futuro esté viendo esto de corrido y que no entienda por qué estoy repitiendo cosas que seguramente voy a grabar cuando haga las lecciones de muro. Bueno, es porque este módulo de estructura resistente es el primero que estoy grabando en Archicad 23/24 debido a el tema de la pandemia en la cual no pude actualizar las lecciones. Lo arranqué por la estructura resistente porque es donde más novedades hay en estos últimos Archicad. Las lecciones de muro por ahora, hasta que no termine de cubrir las clases que me parecen más importantes, no las voy a volver a regrabar, ya que el contenido sería bastante similar. Llegado el caso, cuando vuelva a regrabar, si es que sucede las clases de muro, bueno, voy a tener que repetir estos conceptos y cuando vean esta lección hay cosas que ya las van a saber. Pero bueno, como siempre, cualquier duda en el grupo de Facebook y me parece que estaría interesante que cada uno pueda poner su aporte, su consulta, ¿sí? En su caso particular, en su proyecto, qué cosas le interesaría computar, cómo lo podría hacer. Así vamos como nada, quizás se pueden ir grabando como ciertas lecciones mucho más cortitas, en las cuales vamos como muy al hueso directamente a la consulta que puede ser útil para varios.